Hola, hoy vamos a hablar sobre diversidad genética y origen de los cultivos. Diversidad genética implica diferencias y una manera de medir diferencias es a través de la varianza, que es una medida de dispersión. Vamos a ver a continuación algunos ejemplos de diversidad en diferentes cultivos. Por ejemplo, en arroz podemos ver que hay variedades de arroz de granos harinosos y otros de granos cristalinos. Tenemos variedades de grano largo, de grano corto y de diferentes colores también de grano. Otro ejemplo, en Chile tenemos especies y variedades de diferentes tamaños, colores, formas, niveles de pungencia. En zanahoria podemos ver diversidad en color de la raíz. En manzana podemos ver diversidad en cuanto a color, sabor, textura de la pulpa. Calabazas, podemos ver acá la gran diversidad que hay de calabazas en cuanto a tamaños, formas, colores. Podemos ver acá un ejemplo de diversidad en papas. Pueden ver ustedes diferencias en color, tamaño, forma de los tubérculos. Diversidad en maíz. Podemos ver diferencias en tamaño de mazorca, color de grano, forma de grano. Pero, ¿qué factores son los que determinan la diversidad genética? Los principales factores son mutación, poliploidía, hibridación o cruzamientos, migración y selección. Vamos a ver algunos ejemplos de cada uno de estos factores. La variedad de naranja Washington Nabel surge de una mutación espontánea y las variedades de toronja de pulpa roja o rosada surgen de mutaciones inducidas a través de técnicas de fitomejoramiento. La poliploidía, un ejemplo de poliploidía y cómo genera variabilidad es el desarrollo del trigo que actualmente consumimos. Este trigo es hexaploide, eso quiere decir que tiene 6 genomas, pero originalmente esto surge de un cruzamiento entre estas dos especies que son distintas, Triticum monococcum y Triticum speltoides. Estas dos especies se cruzan sexualmente. Triticum monococcum es diploide y se le identifica con genoma AA. Triticum speltoides también es diploide y se identifica con genoma BB. Entonces, lo que debió haber ocurrido acá es que este aportó un genoma A, este aportó un genoma B, y lo que debimos haber tenido como resultado es un híbrido AB. Pero lo que ocurrió acá es que cada genoma A y B se duplicó en una mutación genómica. Eso dio origen a que todo el genoma de A se copiara y todo el genoma de B se copiara, y eso nos dio como resultado un trigo tetraploide, que es el trigo Emmer o Triticum turgidum. Más adelante este trigo turgidum se cruza con otra gramínea que es Aegilops squarrosa, que es diploide y tiene un genoma DD. Cuando estas especies se cruzan, el resultado debió haber sido un triploide con un genoma A, un genoma B y un genoma D. Pero estos tres genomas sufren mutaciones genómicas y cada uno hace una copia de sí mismo. El genoma de A se duplica, el de B se duplica y el de D también se duplica, y eso da como resultado una nueva especie que es hexaploide, que tiene 6 genomas y es el Triticum aestivum, el trigo de panificación que actualmente consumimos. Esta es la forma en que la poliploidía genera diversidad. Las hibridaciones o cruzamientos generan diversidad, y los cruzamientos dependen en gran medida de si las plantas tienen flores perfectas, es decir, con los dos sexos en una misma flor, o flores imperfectas, lo que significa
flores de diferente sexo en la misma planta, o si son especies dioicas como el cáñamo o como la papaya, que tienen plantas que solo producen flores masculinas y plantas que solo producen flores femeninas, lo cual evidentemente obliga a la polinización cruzada. Las flores perfectas, por otro lado, pueden favorecer la autopolinización, y las flores o las especies monoicas con flores imperfectas favorecen la polinización cruzada. Aún siendo flores perfectas, pueden ocurrir fenómenos como la protandria, en donde los estambres maduran mucho antes que los órganos femeninos, el gineceo, de tal manera que esto evita que haya autopolinización, porque cuando los órganos femeninos están maduros, ya para entonces los órganos masculinos han liberado todo el polen. Esto obliga a la polinización cruzada. O la protoginia, que es el efecto inverso. Los órganos femeninos maduran mucho antes de los órganos masculinos. Cuando los órganos masculinos maduran, ya los órganos femeninos ya no son receptivos, lo cual obliga a la polinización cruzada. La polinización cruzada favorece la diversidad, es decir, genera diversidad, mientras que la autofecundación disminuye la diversidad. La migración es otro factor que influye en la diversidad, puesto que especies que no existían en un determinado lugar llegan a habitarlo por migración, ya sea por migración que ocurre por el viento o por el agua, o porque humanos transportan semillas o animales transportan semillas y las diseminan por diferentes áreas donde antes esas especies no existían. Y por último, la selección es otro factor que influye en la variabilidad, ya sea la selección natural que ocurre en el proceso evolutivo o la selección natural que es la que realiza el hombre. Estos son ejemplos de cómo estos factores determinan la variabilidad en las plantas cultivadas. Vale mencionar que la selección en plantas cultivadas disminuye la variabilidad de una especie en comparación con la variabilidad que existe en las especies silvestres. Sin embargo, podemos tener amplia variabilidad dentro de un cultivo, como vimos en los ejemplos anteriores.